Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Mentes Criminales. Esta noche, profundizamos en la escalofriante historia del asesino en serie más grande de la historia de China. Prepárate para un viaje inquietante, mientras descubrimos los horribles crímenes cometidos por Jiang Xinghai, también conocido como el asesino del martillo. Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal y activa la campanita para no perderte ningún otro video. Ahora sí empecemos. Jiang Xinghai, nacido el 17 de julio de 1968, comenzó su reinado de terror en 1999. En el transcurso de los próximos 4 años, este hombre aparentemente ordinario se transformaría en un monstruo, cambiando para siempre la vida de innumerables víctimas y sus familias. Poco se sabe sobre la vida temprana de Jiang Xinghai. Al crecer en la provincia rural de Henan, China, lideró una existencia relativamente poco notable. Algunos expertos psicológicos creen que el trauma o el abuso infantil pueden haber contribuido a sus tendencias violentas posteriores, pero la evidencia concreta sigue siendo difícil de alcanzar. En 1999, Jiang Xinghai se embarcó en una serie de crímenes horribles que sorprenderían a la nación. Su modus operandi fue tan brutal como se calculó. A altas horas de la noche, irrumpía en hogares armados con martillos, hachas y otras armas mortales, sin mostrar remordimiento mientras desataba el terror sobre sus víctimas. Los detalles de los crímenes de Jiang Xinghai son escalofriantes. En un frenesí de violencia, golpearía sin piedad a sus desprevenidas víctimas hasta la muerte, dejando atrás un rastro de horror inimaginable. Nadie estaba a salvo de su ira, ya que atacó a hombres, mujeres e incluso niños. En el transcurso de su matanza, Jiang Xinghai se cobraría la vida de 67 personas inocentes, dejando a familias enteras devastadas y comunidades paralizadas por el miedo. Su insaciable sed de sangre no conocía límites, y cada asesinato parecía alimentar aún más sus oscuros deseos. Lo aterrador de Jiang Xinghai fue su capacidad para planificar meticulosamente sus crímenes. A diferencia de otros asesinos impulsados por compulsión aleatoria, seleccionaba cuidadosamente sus objetivos, a menudo explorando sus hogares durante horas antes de llevar a cabo sus actos atroces. Las autoridades finalmente lograron detener a Jiang Xinghai el 3 de noviembre de 2003. Una inspección policial de rutina llevó a su arresto, y pronto quedó claro que habían atrapado al infame Hammer Slayer. Jiang Xinghai no perdió tiempo en confesar sus crímenes, dejando a los investigadores aturdidos por la magnitud de su horrible juerga. El juicio que siguió fue un sombrío vistazo a la mente de un asesino a sangre fría. Jiang Xinghai no mostró remordimiento por sus acciones, contando con calma los detalles de cada asesinato y violación. Su falta de empatía y desapego de la gravedad de sus crímenes provocó escalofríos en las espinas de los que estaban en la sala del tribunal. El 1 de febrero de 2004, el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Luohe condenó a muerte a Jiang Xinghai por sus actos atroces. En un acto final de justicia, fue ejecutado apenas 2 semanas después, el 14 de febrero de 2004. La nación dio un suspiro colectivo de alivio cuando el reinado de terror del Hammer Slayer llegó a su fin. El caso de Jiang Xinghai sirve como un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede acechar dentro de individuos aparentemente ordinarios. Nos obliga a enfrentar el hecho de que los monstruos pueden caminar entre nosotros, perpetrando actos de violencia indescriptibles. Las cicatrices dejadas por los crímenes de Jiang Xinghai son profundas y duraderas. Las familias de sus víctimas llorarán para siempre la pérdida de sus seres queridos, y las comunidades a las que aterrorizó lucharán para siempre con el miedo y el trauma que infligió. Al reflexionar sobre la historia de Jiang Xinghai, es crucial recordar la importancia de la vigilancia y el apoyo a nuestras comunidades. Al trabajar juntos, podemos esforzarnos por evitar que tales atrocidades vuelvan a ocurrir y crear un mundo donde prevalezcan la seguridad y la paz. A raíz de la captura y ejecución de Jiang Xinghai, las comunidades de toda China experimentaron un cambio profundo. El trauma colectivo dejó un impacto duradero en la psique de la nación, lo que llevó a las personas a reevaluar su sentido de seguridad e implementar medidas para evitar que tales crímenes horribles vuelvan a ocurrir.
Los programas de vigilancia de vecindarios y las medidas de seguridad mejoradas se convirtieron en lugares comunes en ciudades y áreas rurales por igual. Los paisajes, una vez serenos, estaban salpicados de cámaras de vigilancia, ojos vigilantes siempre mirando, listos para hacer sonar la alarma ante cualquier signo de peligro. La historia de Jiang Xinghai también sirvió como una llamada de atención para el sistema legal. La impactante revelación de que un asesino en serie había estado vagando libremente durante años, sin ser detenido, planteó preguntas sobre la efectividad de la aplicación de la ley y la necesidad de una mayor coordinación entre las diferentes jurisdicciones. En los años posteriores al reinado de terror de Jiang Xinghai, se hicieron grandes esfuerzos para mejorar las técnicas de investigación y los recursos disponibles para las agencias de aplicación de la ley. El establecimiento de grupos de trabajo especializados y la implementación de tecnologías forenses avanzadas se convirtieron en componentes clave en la lucha contra los delitos violentos. El legado de los crímenes de Jiang Xinghai todavía se puede sentir en los corazones de los que sobrevivieron y las familias de las víctimas. Las cicatrices que quedan son profundas y dolorosas, y el proceso de curación es un viaje de por vida. Las redes de apoyo a las víctimas surgieron como un recurso vital para los afectados por las atrocidades del Hammer Slayer. Los sobrevivientes y las familias encontraron consuelo al compartir sus experiencias, encontrando consuelo en la comprensión y empatía de otros que habían recorrido un camino similar. Los monumentos conmemorativos y las vigilias a la luz de las velas se convirtieron en símbolos de recuerdo, ofreciendo un espacio para que las comunidades se unieran y honraran las vidas que se tomaron sin sentido. Estas reuniones también sirvieron como un poderoso recordatorio de la resistencia y la unidad que pueden surgir de la tragedia. El caso de Jiang Xinghai continúa siendo estudiado por criminólogos y psicólogos por igual, esforzándose por desentrañar la compleja red de factores que llevaron a su transformación en un asesino implacable. En la búsqueda de respuestas, los expertos exploran una amplia gama de factores, desde experiencias infantiles hasta posibles condiciones de salud mental que pueden haber influido en su descenso a la oscuridad. Pero al final, el mal que residía dentro de Jiang Xinghai sigue siendo un enigma inquietante. Sirve como un claro recordatorio de que, a pesar de los avances en nuestra comprensión del comportamiento criminal, todavía hay mucho que no comprendemos completamente sobre las profundidades de la depravación humana. La historia de Jiang Xinghai también nos ruega que contemplemos las implicaciones más amplias de tales actos atroces. Sacude nuestra fe en la humanidad y plantea preguntas incómodas sobre la existencia del mal y el potencial de que la oscuridad resida dentro de todos nosotros. Sin embargo, es vital recordar que las acciones de un individuo no definen a toda una sociedad. En medio de la oscuridad, innumerables historias de compasión, valentía y resistencia surgieron de las comunidades afectadas por los crímenes de Jiang Xinghai. Los vecinos se unieron para apoyarse mutuamente, mostrando el espíritu indomable del colectivo humano. Se negaron a dejar que el miedo dictara sus vidas, y en cambio, optaron por luchar contra la oscuridad, manteniéndose unidos contra las fuerzas que buscaban destrozar sus comunidades. Mientras reflexionamos sobre la escalofriante historia de Jiang Xinghai, no podemos dejar que sus crímenes eclipsen el indomable espíritu humano que continúa brillando frente a la adversidad. Es en nuestra determinación compartida de protegernos unos a otros, buscar justicia y sanar que encontramos esperanza para un futuro más brillante y seguro. La historia de Jiang Xinghai seguirá siendo para siempre un capítulo oscuro en la historia de China, un claro recordatorio de la capacidad para el mal que puede existir dentro del alma humana. Es al recordar a las víctimas y honrar sus vidas que nos esforzamos por evitar que tales tragedias vuelvan a ocurrir, que la memoria de las víctimas, cuyas vidas fueron cortadas por las manos del Hammer Slayer, sirva como un recordatorio constante de la importancia de la empatía, la compasión y la unidad. Juntos, podemos construir un mundo donde tales horrores no sean más que recuerdos léjanos y donde prevalezca la luz de la justicia y el amor. Y hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado. Suscribiros al canal y comentar qué otra historia os gustaría que comentase. Hasta la próxima. Adiós.